Vamos a poner en manos de Dios este tiempo y a pedir al Señor que nos hable, que nos ministre con su palabra y que podamos salir edificados de esta reunión. Amén. Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos reunir en esta mañana, en esta tu casa, Señor, para adorarte, exaltarte, Señor. Pero también hemos venido hambrientos y sedientos de tu bendita palabra, Señor. Padre, yo te pido que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a escudriñarla. Señor, pido por mi vida, Señor, para que tú me ayudes a predicar lo que tengo que hablar, Señor. No mis palabras, sino las tuyas, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, yo te necesito en esta mañana, que nos guíes en todo lo que vayamos a hablar, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que el único que nos puede transformar es tu palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como saben, estamos estudiando el libro de Miqueas. Es un libro muy hermoso, es un libro que trata sobre el juicio y la misericordia de Dios. Estamos hablando de esos maestros, esos gobernantes, esos falsos profetas que se enseñoreaban del pueblo y hacían injusticias con la gente, maltrataban al pueblo. Entonces vemos cómo Dios levanta a este profeta, que era un profeta de un pueblo tal vez insignificante, tal vez no era de mucha importancia en Israel. Ese pueblo se llamaba Moreset, o sea, era un pueblo, pero Dios de ese lugar levantó un profeta para que fuera a hablarle a los gobernantes de Jerusalén, hermanos, porque eran personas que se habían pervertido, eran personas que se habían ido por el mal camino y estaban haciendo lo que ellos creían, entre comillas, que estaban haciendo bien, pero era para ellos mismos. Entonces, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, cuando empezábamos, Miqueas les dijo: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber qué es justo? Está hablándole de las injusticias que ellos estaban haciendo. Y ahí vemos el primer oíd, que fue el que el pastor Félix nos predicó la semana pasada, y hoy vamos a hablar de otro oíd, porque desafortunadamente, hermanos, a veces se necesita continuamente estar exhortando a la gente, porque a veces se nos dicen las cosas y se nos olvidan. Y aquí vemos cómo el profeta Miqueas volvió y exhortó a estos líderes, a estos hombres que estaban en lugares altos, y les dijo, otra vez les dijo, que les tenía que profetizar lo que el Señor les estaba diciendo para el pueblo de Israel, lo que les iba a venir, y los estaba llevando a que dejaran la corrupción, a que dejaran las injusticias y se arrepintieran de sus malos caminos. Entonces, hoy vamos a mirar del versículo 9 al versículo 12 del capítulo 3 de Miqueas. Entonces, dice la palabra: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová con nosotros? No vendrá mal sobre vosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como el campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosques, como cumbres de bosques. Ahí vemos, hermanos, cómo Miqueas exhorta fuertemente a estos líderes, y les habla duro, ¿sí? Les dice que sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas enseñan por dinero. O sea, vemos la corrupción tan tremenda que había. Y estos hombres, a pesar de que ya Miqueas les está hablando, ellos no hacían caso. Y desafortunadamente, mis hermanos, eso ha venido siempre, eso ha existido siempre. Si nosotros miramos desde que empezó Moisés con el pueblo de Israel, y eso era una lucha,
algo que me acuerdo en estos momentos era que para cruzar el desierto, eso más o menos se demoran 11 días. Pero ellos duraron 40 años cruzando el desierto, imagínense, por la misma rebeldía, por el mismo pecado, por la misma corrupción que habían ellos. ¿Sí? Y Dios en su infinita misericordia volvía y les daba oportunidad y les daba oportunidad. Y eso es lo que a veces pasa con nosotros también, hermanos. Que Dios nos ha hablado a través de su palabra, venimos a la iglesia, escuchamos el evangelio y a veces nos entra por acá, nos sale por acá, se nos olvida, pero hermanos, Dios nos está hablando constantemente de obedecer la palabra, de caminar en la palabra. ¿Para qué? Para hacer las cosas rectamente. Amén. O sea, aquí vemos cómo Miqueas vuelve y exhorta a estos líderes, o sea, sobre lo mismo. ¿Sí? Les hablaba duro. Miren lo que dice Levíticos capítulo 19, versículo 15. Y eso ya estaba desde mucho antes, en las leyes, en el Pentateuco. O sea, ellos conocían la palabra, ellos conocían las leyes, ellos sabían qué era lo que el Señor estaba estipulando en la palabra, qué tenían que hacer, cómo debían hacer, cómo debían guiar al pueblo, cómo debían tratar al pueblo. Pero ellos no lo hacían. Miren lo que dice Levíticos 9:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermanos, el Señor está hablando aquí de juzgar rectamente, ya sea al pobre, o al rico, o al menesteroso, o al no menesteroso. Pero estaba hablando que tenían que practicar la justicia. Eso estaba en Levíticos, cuando siguieron las ordenanzas, las leyes. Y eso también lo podemos ver en Deuteronomios 25, versículos 15 y 16. Aquí está hablando de cómo robaban cuando pesaban los alimentos, cuando pesaban las cosechas y todo eso. Dice, pesa exacta y justa tendrás, efa, cabal y justos tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra, que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace ¿qué? Injusticia. Cualquiera que hace injusticia. Hermanos, aquí vemos desde el antiguo, desde que el Señor sacó las leyes, todas las leyes que habían, el Señor hablaba de la justicia. Hermano, ¿y por qué Dios hacía eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un corazón perverso, ¿sí? Y desafortunadamente tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos ayude a arrepentirnos, a mirar las cosas para que podamos caminar en la voluntad del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo del 4 al 6. Y aquí vamos a ver un ejemplo de uno de los reyes que tuvo Judá, que fue un hombre que hizo lo recto delante de Dios, un hombre que se esforzó por enseñar al pueblo la justicia, que el pueblo caminara rectamente. Y eso dice, habitó pues Josafat, se llamaba este rey, en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín. Mira lo que dice, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de ¿quién? De Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. O sea, él les decía, puso jueces en cada una de las provincias de Jerusalén, decía, ustedes van a juzgar como si fuera el mismo Dios. Imagínense la responsabilidad tan grande que tenían estos hombres de juzgar al pueblo, de guiar al pueblo. Y desafortunadamente estas personas no hacían caso. Este fue uno de los pocos reyes de Jerusalén que hizo las cosas conforme al corazón de Dios. ¿Ve? Entonces, a pesar de que eran personas que conocían las leyes, conocían el Pentateuco, eran personas que se les olvidaba y no hacían eso. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande? No era que ellos no conocían la palabra, sino el problema más grande que ellos tenían, y tal vez lo tenemos nosotros, es por causa del pecado, por causa de la avaricia. Hermanos, la avaricia, el poder, el deseo de querer más, de tener más,
¿sí? Y eso es lo que estos vivían estos hombres. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, hermanos. Hay veces nos pasa eso. Esto es una realidad de toda persona y por eso necesitamos, hermanos, arrepentirnos. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 10, del 10 al 17. Romanos 3, del 10 al 17. Dice, como está escrito, no hay ni uno justo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Hermano, esa es la condición de hoy en día de la humanidad, de muchas personas que no conocen el Evangelio. Y no sé si de los que estemos acá estemos pasando por esta misma situación, hermano. Examinémonos, pidámosle a Dios. Pero eso es lo que se ve hoy en día. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la gente no se ha arrepentido. Ah, no, pero es que es un cariñito un chanchullito ahí que dice, unos pesitos, no, eso nadie se da cuenta. Hermano, pero a causa de ese chanchullo, muchas personas son las que personas que necesitan, verdaderamente pasa eso. Y a mí me da risa, hermano, si nos ponemos a citar ejemplos de tanta corrupción que hay, eso no acabaríamos acá, terminaríamos todo el día. Pero así como por citar algo, yo me acuerdo el año pasado, antepasado, cuando el problema de los PAI, ¿sí saben qué es eso? Es lo de la alimentación de los colegios, de los niños. Hermanos, eso fue un robo a mano armada, imagínense, tamales a 40,000 pesos, me parece que era que decían, tamales a 40,000 pesos. Imagínense la corrupción tan tremenda, hermano. Y así, no más por citar eso, pero si vemos, hermano, eso hay muchísimo. Ayer hablaba con un hermano, me decía, hermano, si no pasara eso, habría mucho dinero para invertir en el pueblo, pero desafortunadamente eso no se ve en ningún país. ¿Por qué? Porque la gente piensa es en llenar sus vientres, como dice la palabra de Dios. Entonces, por eso necesitamos arrepentirnos y orar por esas personas para que Dios tenga misericordia, se arrepientan. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso es lo que estaba haciendo Miqueas, hablándole, advirtiéndoles a esta gente que tenían que volverse a Dios, que tenían que arrepentirse, que tenían que hacer las cosas rectamente, porque el juicio iba a venir. Y hermanos, y Dios aquí nos está también hablando a nosotros. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle a Dios misericordia por nuestros actos. No sabemos las cosas que estemos haciendo, ya sea en la casa, en el trabajo o en cualquier lugar. Pero Dios conoce nuestro corazón. Nosotros nos podemos engañar todos acá, pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Y eso es lo que estos gobernantes pensaban, que todo estaba pasando desapercibido, pero Dios le mandó a este hombre para que se arrepintiera. Eso me hace acordar como cuando el rey David pecó. Cuando el rey David pecó y él comiendo calladito, ya había hecho todo lo que había hecho, todos sabemos la historia. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó al profeta Natán. Oiga, pilas que usted está haciendo esto, si no se arrepiente, mire lo que le viene. Y las consecuencias llegaron por lo que él hizo. Dios tuvo misericordia del rey David y lo perdonó, pero las consecuencias vinieron, casi se le acaba el reino, sus hijos se mataron entre ellos, un hijo lo quería matar a él también. Hermanos, solo un poco de cosas, ¿por qué? Pero por causa del pecado, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia y le advirtió, y David se arrepintió, y fue un hombre recto, ¿sí? Y le dio la bendición de poder recoger para construir el templo, pero a David le tocó arrepentirse, pero Dios le tocó usar un profeta. Y cada vez que nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra, hermanos, Dios nos está hablando, ¿para qué? Para que nos arrepintamos, nos examinemos si estamos haciendo lo recto o no. Eso cada uno de nosotros lo sabemos, ¿ve? Entonces,
Mire lo que dice, el Señor Jesús también predicaba un mensaje de arrepentimiento. Ese fue el inicio. El primero que empezó a predicar sobre el arrepentimiento, ¿quién fue? Juan el Bautista. Y después llegó el Señor directamente. Y de las cosas que él más habló fue eso, del pecado, del infierno. ¿Por qué? Porque él deseaba que la gente se volviera y la gente se arrepintiera. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentidos y creer en el evangelio. El mismo Señor les decía a ellos. Y el Señor se las predicó, en esos 3 años de ministerio se la pasó predicándole a la gente. Más que buscando una sanidad física, más que les diera de comer, el deseo del Señor era que ellos se arrepintieran. Pero tristemente, imagínense, el mismo Señor prácticamente le pasó lo mismo, hermano. La gente lo buscaba era ¿para qué? Para que le diera de comer. Lo buscaba era para que lo sanara las enfermedades. Pero no querían dejar sus malos caminos. Y el Señor los exhortaba. Y también cuando el Señor se enfrentaba a los fariseos, a los líderes religiosos, les hablaba duro. ¿Qué les decía el Señor? Sepulcros banqueados. Les hablaba duro. ¿Por qué? Porque sabía cuál era la maldad de ellos. Decían, el mismo Señor decía, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. ¿Sí? Entonces, el mismo Señor, hermanos, predicaba ese evangelio de arrepentimiento, de que la gente se volviera. O sea, ¿por qué? Porque esa fue la misión de Él. Advertir a la gente, ¿para qué? Para que se volvieran a Él y no murieran eternamente. Hermano, mire, muchas veces no importa cuánto tiempo llevemos en el evangelio, no importa cuánto tiempo estemos viniendo a la iglesia, estemos estudiando la palabra, pero tenemos que cada día tener un verdadero arrepentimiento. Y algo que me impacta en la vida del apóstol Pablo, era una persona que día a día se arrepentía, le pedía, Señor, tenga misericordia de mí, Señor, que queriendo hacer lo bueno no hago lo bueno, sino hago lo que no quiero. Y él le pedía a Dios misericordia por su vida. ¿Por qué? Porque él sabía que podía flaquear en cualquier momento y tenía que acudir al Señor, hermano. Y esa debe ser nuestra oración, que buscar a Dios y arrepentirnos y orar, hermano, y orar para que este gobierno cambie, para que Dios en su infinita misericordia cambie este gobierno. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, cuando uno tiene una actitud de arrepentimiento, hermano, cuando uno viene el sacrificio que más Dios espera de uno es que uno esté quebrantado delante de Él, hermano, reconociendo la necesidad de Él. Todos necesitamos del Señor día a día. Cada día necesitamos del Señor y cada día necesitamos más. Hermano, cada día necesitamos más de Él. Desafortunadamente, como les digo, la corrupción no solamente estaba en estos gobernantes, los que dirigían el pueblo, sino también dentro de la misma iglesia, entre los mismos sacerdotes de la iglesia. Y eso era lo más triste, eso era tal vez de las cosas que más le dolía al Señor, porque ver las mismas personas que estaban enseñando al pueblo la palabra eran los más corruptos. Y eso lo vemos en Miqueas, en el capítulo 3, versículo 11, dice, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? ¿No vendrá mal sobre vosotros? Mano, ¿qué nos recuerda esto? Tristemente, aquellas iglesias que se han desviado del evangelio, ¿sí? Donde entre comillas es predicarle a la gente, pero al fin ellas, como dice el pastor, es trasquilar las ovejas. Y desafortunadamente eso es lo que vemos
pastores enseñando, pero por el dinero. Profetas adivinando por dinero. A mí me da risa que, hermanos, ustedes se meten a internet y busquen falsos profetas, hermanos, ustedes ven unas cosas ahí que parece de mentira, parece que fuera como inventado eso, pero es la realidad, hermano, de lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia cristiana, entre comillas, ¿no? Porque no son cristianos. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira la instrucción que le da Pablo a Timoteo, que predique la sana doctrina, que predique mucho con poder. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos o concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Imagínense, ¿cuánto hace eso? Casi 2000 años, hermano. ¿Y eso no es lo que estamos viendo en muchas iglesias? El mismo Pedro lo dijo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mira lo que dice ahí, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermano, porque lo que enseñan esta gente son herejías. Eso no está en la palabra, hermano. Que Dios me habló, Dios me dijo. Pero eso no está en la Biblia, hermano, eso está en el corazón de ellos. ¿Sí? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice, y mira lo triste, hermano, lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces no estudiamos la palabra del Señor, no escudriñamos la Escritura. Mira lo que dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. O sea, la gente sigue lo que estos hombres. Uy, voz de Dios, voz de palabra de Dios, habló el profeta, habló el apóstol. Hermano, eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias, hermano. Es triste. Oremos a Dios para que tenga misericordia y les quite el velo a estas personas. Dice, y muchos dirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya a largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, da risa, pero les voy a contar un testimonio. Cuando yo me congregaba en la iglesia donde yo me congregaba, que es una iglesia de la prosperidad que llaman, que desafortunadamente es una falsa doctrina. Yo me acuerdo que una vez llegó un predicador ahí y empezó el tipo a hablar y supuestamente a profetizar. Y Dios me está mostrando, y eso empezó a decir un poco de cosas. Hermanos, todos nosotros tenemos necesidades. Si yo le pregunto, aquí viene algún hermano porque tiene algún familiar enfermo, yo sé que me van a levantar la mano. Si yo pregunto si alguien aquí está pasando una situación económica, seguro que me levantan la mano, ¿sí o no? Si yo le pregunto ciertas cosas a ustedes, todos me van a levantar la mano. Imagínense, y estos empiezan a tirar ahí. Entonces, Dios me está mostrando esto, y yo me acuerdo tanto que ese tipo dijo, y Dios me está mostrando que aquí hay mujeres que no han podido tener un hijo, y Dios hoy le va a dar la bendición de tener un hijo, pero hay que pactar. Y mi esposa levantó la mano. Eso es triste, hermano. Queríamos otro hijo. Pobrecita ella, porque creíamos que lo que ese hombre enseñaba era la verdad, hermano.
porque eso es lo que uno cree, ¿sí me entiende? Y ella pactó, hermano, eso fue varios millones. No les digo la cifra porque, bueno, usted que es carreta mía, mejor no les digo, pero fue por varios millones, hermanos. Yo no estaba en ese momento ahí porque yo, gracias a Dios, ya el Señor me estaba como quitando ese velo. Pero ella me contó cuando llegó a la casa, papito, Señor habló que un bebé y yo pacté. Y gracias a Dios yo era amigo del administrador de esa época. Le dije, hermano, sáqueme ese sobre de ahí. ¿Sí? Y gracias a Dios ese hombre me hizo el favor, hermanos. Porque, no creas, porque esas personas, cuando ya tienen los sobres en la mano, ellos empiezan a presionar. Hermanos, ya pilas, quieren la bendición, hermano, ¿qué pasa que no ha dado? ¿Cómo quiere ver la bendición de Dios? Pero hermano, muchas personas así han sido engañadas por años, hermano, porque ¿quién no tiene necesidad, hermano? Y usted dice, hermano, hay una solución y de plata. Y claro, cualquiera se metía la mano al bolsillo, hermano, y eso nos pasaba a muchos. Pero hermano, Dios tenga misericordia de esos falsos maestros, porque como dice, el juicio de Dios va a ser terrible para estas personas. Pero hermanos, lo que leíamos antes, lo que leíamos en Timoteo, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, hermanos. ¿Sí me entiende? Porque ahí es donde vamos a ver si es verdad lo que una persona está predicando, hermanos. Lo que yo estoy hablando acá, escudriñenos si es verdad lo que Ernesto está hablando, hermanos. ¿Sí? Porque por muchos años yo escuché, me acuerdo tanto que yo escuchaba a un predicador, uy, tremenda palabra, hermano. Pero yo no sabía si eso era verdad, si eso lo decía la Biblia o no. ¿Pero por qué? Porque hay una cuestión, dice, no toquen a mis ungidos. Ellos son los siervos del Señor, hermanos. Pero tenemos que escudriñar las Escrituras. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Miren lo que dice, tremendo. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. O sea, hablan lo que ellos quieren decir al pueblo, pero no es la voz de Dios. El Señor, ¿sabe qué es que el Señor nos dice a nosotros? Arrepiéntanse, hagan mi voluntad, caminen bajo mi palabra. Y verá que ustedes no van a tener problemas. Pero eso es lo que menos hace la gente, hermano. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, ese evangelio que ellos predican, todo es bendición, hermanos. Nunca le va a pasar nada, usted nunca va a enfermar, nunca va a pasar por una situación difícil, nunca va a tener un problema. Hermano, cuando la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, hermanos. Pero se dice, confiad, yo he vencido. O sea, nuestra esperanza, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, están en el Señor, hermanos. Si yo tengo un problema, estoy pasando de una dificultad, mi esperanza está en el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo dormir tranquilo, que yo puedo descansar tranquilo, esperando en el tiempo del Señor, hermano. ¿Sí? Yo me acuerdo un hermano muy querido que partió allá hace años, le llamaba el hermano Oscar, y él decía, hermano Ernesto, el día que usted ya descanse de sus problemas, de sus situaciones, es el día que usted esté en la presencia de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra siempre vamos a pasar por situaciones, hermano. Nadie se escapa de eso. Algún día usted tiene que enfermar. No diga eso, anulo. Eso es lo que uno le enseñan a decir en las iglesias. No lo recibo. ¿Por qué? Porque esas son las enseñanzas que nos daban a nosotros. Entonces, hermanos, cuando uno va a una iglesia de esas, donde no le hablan el evangelio a uno, o sea, hermanos, son falsos profetas. El evangelio es como es, así de sencillo, lo que dice la palabra del Señor. No lo que queremos que nos digan, que ese es el otro problema. Que, por lo menos aquí hablamos de la gente que sigue en esos falsos profetas, es porque son personas, muchas de las personas les gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar, que les hablen de bendición, de prosperidad, de todas esas cosas. Y cuando uno les predica el evangelio, uy, hermano, usted es un fanático, hermano. Debe ser religioso, hermano. No, hermano, Dios tampoco es así con uno. Y por eso es que tal vez muchas iglesias como esta, como la nuestra, no se ven las multitudes. ¿Por qué? Porque la gente
no quiere escuchar el Evangelio, hermano. Quieren escuchar es otra cosa. Amén. Ahora, nosotros, hermano, como cristianos que somos, como personas que hemos entendido el Evangelio, no podemos quedarnos tranquilos, hermanos. Tenemos que proclamar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que advertirle a la gente, hermano, de los juicios de Dios, de lo que les va a venir. Yo hace poco en un estudio que estoy haciendo, estábamos enseñando, estábamos hablando del nuevo nacimiento, y hablamos que hay 2 nacimientos y una muerte eterna, pero esa muerte es en Cristo Jesús. ¿Sí me entienden? ¿Sí? 2 nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. ¿Sí? Pero las personas que no conocen a Cristo tienen 2 muertes, perdón, la muerte física y la muerte eterna. Y nosotros los creyentes tenemos la muerte física, pero no la muerte eterna. Amén. Y eso es lo que tenemos que advertir a la gente, porque la gente no cree en eso. La gente, pero qué más infierno es que yo vivo con mi mujer. Eso es lo que dice la gente hoy en día, hermano. ¿Qué más ese karma? Hay una palabra que dicen que el karma, yo no sé qué hablan los que practican el yoga, todas esas cosas, la metafísica. Yo, ¿qué más es el karma que yo cargo al lado mío? Cosas así. Y hermano, y eso no es así. Mire, mira lo que dijo el predicador Charles Spurgeon, es uno de los hombres que Dios más ha usado en el siglo XIX, XX. Dice una frase, dice, si tú puedes quedarte con el Evangelio solo para ti, si tú nunca lo compartes, puedes estar seguro de esto, que tú realmente no conoces el Evangelio. Cuando uno conoce el Evangelio, hermanos, ese Evangelio tenemos que compartirlo. Yo pregunto, ¿conocemos gente que necesita el Evangelio? Levanten la mano, por favor. Todos, ¿cierto? ¿Quiénes? La familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermano. Hay mucha gente que necesita ser advertida, hermano, porque lo que les espera es terrible, hermano. Ahora yo pregunto, si usted ve que alguien se va a caer un abismo y usted ve que lo puede detener, ¿usted no lo haría? ¿O somos indiferentes? Como cuando Jesús dio la parábola del buen samaritano. Dice que atracaron a alguien y quedó botado en el piso y pasó el uno y pasó el otro y fueron todos indiferentes. Solamente uno se fijó en esa persona. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a ser esos atalayas. ¿Se acuerdan? Nosotros somos atalayas, hermanos. La gente se está perdiendo, hermanos. Es triste ver cuánta gente anda más pendiente de las cosas seculares, anda más pendiente de que si me voy a morir por el COVID, que si no el COVID, que si me vacuno, que si no me vacuno, tal cosa. Hermano, eso es lo de menos. Con vacuna o sin vacuna, todos nos tenemos que morir algún día, hermanos. Pero tenemos que estar preparados si verdaderamente, si partimos de este tiempo, hermano, vamos a ir a la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que orar, hermano. Mire, ya el próximo año ya se vienen elecciones, se vienen todas esas cosas. Hermano, orar para que Dios tenga misericordia, hermano, y ponga hombres que tengan temor de Él, hermanos. Que es difícil humanamente, pero Dios puede cambiar el corazón de esas personas. Mire, el apóstol Pablo era tanta la compasión, el amor que tenía él por predicar el evangelio por su pueblo Israel. Mira lo que él decía, vamos a mirar Romanos capítulo 9 del versículo 1 3, pero yo se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que me pareció muy bonito como lo dice ahí. Dice, mira lo que decía el apóstol Pablo. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, o sea, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos a ellos. O sea, hermano, si todos los que hemos leído la vida del apóstol Pablo sabemos todo lo que ese hombre hizo por causa del evangelio, por causa de ir a predicar a otras personas. Él no le importaba, hermanos, lo que tuviera que pasar por ir a predicar, hermanos.
Y hermano, y ahorita estamos en unos tiempos muy hermosos donde de pronto no nos van a coger a piedra, así como cogían al apóstol Pablo, o nos van a tirar a un rumbón, nada de esas cosas, hermano. Así que ahí aprovechemos la libertad que tenemos todavía para predicar, hermano, porque le cuento una cosa, así como van las cosas, con tantas cosas que están haciendo, va a llegar el día, hermano, que hasta de pronto ni nos volvamos a reunir, hermanos. No lo sabemos. Pero ahorita estamos en unos tiempos de gracia muy hermosos donde tenemos la oportunidad de compartir, de predicar el Evangelio, hermanos. Mira lo que dice en Romanos 14, perdón, capítulo 1, versículo 14, eso lo decía el apóstol Pablo, decía, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Nosotros somos deudores, hermanos, por la misericordia de Dios, porque hoy en día estamos acá escuchando la palabra. ¿Y somos deudores de quién? De aquel que fue colgado en ese madero de la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Somos deudores. Y lo mínimo que podemos hacer es abrir nuestra boca, hermano, y predicar el Evangelio. Mire, ahorita este próximo domingo 28 de noviembre tenemos nuestra primera campaña evangelística, no, nuestra primera, o sea, vamos a ir a evangelizar, esa campaña evangelística, sí señor, vamos a evangelizar en el Café Madrid, hermanos. Vamos, ya si Dios lo permite, a partir del otro mes se van a empezar las reuniones el día domingo en el Café Madrid en las tardes. Entonces estamos por definir la hora exacta. Pero hermanos, vamos a necesitar mucha gente para ir a predicar el Evangelio. Hermano, usted sabe que esa es una de las zonas más vulnerables de Bucaramanga, una de las zonas donde más conflictos hay, donde más violencia intrafamiliar hay, donde usted escucha 2, 3 muertos diarios, hermanos. ¿Será que esta gente no necesita el Evangelio? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Será que nosotros podemos decir, como decía el profeta Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí? Hermanos, este domingo va a ser una jornada hermosa. Yo les motivo a la iglesia a que se inscriban con el pastor Félix o con el hermano Juan Pablo. Ellos son los encargados de esta campaña, hermanos. Inscríbanse para venir y vamos a reunirnos acá una horita antes, media hora antes, para organizar bien, para explicar bien cómo va a ser. Y después, hermano, miramos cómo, no se preocupen por el transporte. Transporte va a haber, hermanos. Lo importante es que vengan con ese hambre y sed de Dios para ir a llevar la palabra como lo hacía el apóstol Pablo. Amén. Y lo otro que vamos a ver, que de todo esto que le habló Miqueas, tanto a los gobernantes como a los sacerdotes, a los profetas, hermanos, se vinieron los juicios de Dios. Eso es inminente. O sea, la Biblia dice que lo que uno siembra, eso recoge. O sea, cuando uno hace maldad, hermano, vienen las consecuencias. Las consecuencias no se paran. Mira lo que dice Miqueas capítulo 3, versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como el campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Hermano, mire, esto era una profecía. Pero en el año 722 antes de Cristo, el pueblo de Israel fue tomado por los asirios y lo destruyeron. Se cumplió la profecía. Y Miqueas fue mucho antes. El reino del sur, que era Judá, que era donde estaba la capital, que estaba Jerusalén, la ciudad de Dios, como le decimos nosotros. Ellos también, a esto también les llegó los juicios. Y eso fue en el año 586, cuando llegaron los de Babilonia y tomaron la ciudad, y cuando se llevaron a muchos judíos esclavos para Babilonia. Y ellos destruyeron la nación totalmente. ¿Bien?
¿Por qué? Porque, hermano, esos son los juicios de Dios. O sea, Dios es un Dios justo. Y como Él es justo, Él tiene que hacer justicia. Hermano, nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, por nuestros delitos. Por la maldad que hemos hecho nosotros, tenemos que pagar. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cristo tomó el lugar de nosotros. Cristo se puso en mi lugar y en el lugar suyo, hermanos. Eso fue lo que sucedió. Ese es el intercambio, el glorioso intercambio, como una canción que cantamos acá muy hermosa que se llama Glorioso Intercambio. El intercambio que Jesús hizo. Nosotros teníamos que pagar el juicio de Dios. Pero dice la Biblia que todo recayó sobre nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La maldad de cada uno de nosotros, la maldad de de todos estos falsos maestros, falsos profetas, la maldad de todos esos corruptos. Pero hermanos, pidámosle a Dios misericordia. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 12. Segunda de Pedro 3, del 9 al 12. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mira lo que dice acá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, ¿qué? En la noche, hermanos, no sabemos. ¿Cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas, hermanos? ¿Cuántos tendremos que presentarnos ante el trono de Dios? Dice que Él vendrá. El ladrón no avisa cuándo va a robar, ¿cierto? ¿O sí? Jesús, tenga pilas que voy a ir a robarle la casa. No, hermano, el ladrón no hace eso. El ladrón dice que tiene todo fríamente calculado. Pero Él no le avisa a la persona. Y así va a venir el Señor. Va a ser, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mira lo que el Señor está hablando a la iglesia. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero hermanos, tenemos que estar preparados para la venida del Señor. ¿Y cómo estar preparados para la venida del Señor? Andad santa y piadosamente, arrepintiéndonos de nuestros pecados, consagrados al Señor, caminando en la voluntad del Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, hermanos, Dios va a hacer justicia. La justicia no la hacemos nosotros, la hace Dios. Hermanos, examinémonos. Si Dios viniera en este momento y a juzgarnos, estaríamos preparados. Podríamos decir, Señor, aquí estoy. Mira lo que dice Timoteo capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, ese es nuestro anhelo, que cuando nos presentemos al Señor podamos recibir nuestra corona. Y no que el Señor nos diga, mal siervo, apartados de mí, nunca los conocí.
Qué triste sería eso, ¿cierto? Duro, ¿no? Pero eso va a suceder, hermanos. Muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores piensan que tienen ganado el cielo. Y cuando lleguen a la presencia del Señor va a suceder eso. Apartados de mí. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Yo usted no los conozco. Ustedes fueron injustos con el pueblo, engañaron a la gente. Eso es lo que les va a decir el Señor. Pero hermanos, nosotros como creyentes tenemos que estar en una actitud de arrepentimiento delante del Señor, caminando en la voluntad del Señor. Hermano, pidiendo a Dios que nos ayude a hacer la voluntad de Él y creer en ese glorioso evangelio, como yo siempre lo he dicho, es el único que nos puede cambiar, hermanos. Mire, cuando uno toma esa actitud de venir delante del Señor, Él nos recibe, hermanos. Él no desecha a nadie. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera, hermanos. Esa es la bendición que tenemos, hermanos. Tenemos un Dios amoroso, un Dios, hermano, que lo entregó todo en la cruz del Calvario y nos está esperando, hermanos. Aquellos que verdaderamente no se han arrepentido. Hermanos, vuélvanse a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entregar su vida al Señor. Si no la han entregado, hermanos, necesitamos cambiar, hermanos. Dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Eso es palabra de Dios para nosotros, hermanos. Bien. Y hermanos, y lo otro es que tenemos que oír la palabra, caminar la palabra, porque dice en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra. Hermano, oír la palabra es que obedecerla. Hermano, que no pase como pasaba con esos dirigentes. Lo que le tocó hacer Miqueas, volverle a decir, oíd, oíd, oíd. ¿Hasta cuándo el Señor nos tiene que decir, oíd, oíd? Hermanos, acerquémonos a Dios y pidamos a Dios misericordia. Mira lo que nos dice Hebreos 3, del versículo 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, los que yo les decía en un principio. ¿Sí? Por su dureza de corazón, por no caminar en la voluntad de Dios, caminaron 40 años en el desierto. Hermanos, si nosotros hemos escuchado la palabra del Señor de verdad, hoy es tiempo de arrepentirnos, amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por tu palabra. Y si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida al Señor, hoy puede entregarle su vida al Señor y decirle que lo perdone, que le dé la oportunidad de caminar con Él. Amado Señor, Padre Celestial, una vez más, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad, Señor. Reconocemos que te hemos ofendido, que hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Padre, hoy te pido que extiendas una vez más tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Que nos perdones. Señor, que nos limpies con esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario para justificarnos delante del Padre, Señor. Sin merecer nada tuyo, Señor. Merecíamos el justo juicio tuyo, Señor. Pero, Señor Jesús, tú te pusiste en el lugar de nuestro, en la cruz del Calvario, Señor. Y allí exhibiste el acta de los decretos que nos eran contrarios, Señor, para nosotros. Y le dijiste al Padre, aquí están los pecados de cada uno de mis hijos. Yo hoy pago por ellos, Señor. Dios,
aquí estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a caminar en rectitud, Señor. Ayúdanos a hacer esos atalayas que proclamemos el Evangelio, que advirtamos a las personas de su maldad, de su pecado, Señor. Que no nos dé miedo a hablar, Señor, y decirle, Señor, que si no se arrepienten, Señor, verán el justo juicio tuyo, Señor. Dios, también te pido, Señor, para que tú pongas en el corazón de cada uno de los que estamos acá, que podamos ir, Señor, a predicar el Evangelio en este domingo que viene, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de los gobernantes que nos dirigen en este país, Señor, en nuestra ciudad, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia, Señor. Solo tú los puedes redarguir de pecado, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.